Bien, para el siguiente ejercicio vamos a realizar uno que está aquí en el mismo libro para verificarlo, incluso los resultados que por ahí arrojan. El libro pues no está hecho con el programa, pero pues sí de manera tradicional está realizado los cálculos y al final nada más nos muestran el análisis de varianza de los resultados. Entonces vamos a hacer este que es un experimento robusto, un ejemplo que mencionan aquí integrado, donde nos dice que una de las características importantes en el proceso de producción de un pigmento es su color. El problema que se tenía en este proceso era el exceso de variación del color del pigmento. Un grupo de mejora decide utilizar el diseño robusto para tratar de hacer el proceso menos sensible al efecto de factores ruido difíciles de controlar durante la producción. Se identificaron 6 factores de control, ¿sí? Estos son los que tradicionalmente estábamos nosotros trabajando, y 3 de ruido, con 2 niveles cada uno. En este caso entonces tenemos que tanto los de ruido como los de control van a tener 2 niveles, 1 y 2, los cuales se muestran en la tabla que vamos a ver a continuación. Se decide utilizar un arreglo ortogonal L8 para los factores de control y un L4 para los factores de ruido. O sea, aquí ya nos están especificando cómo se plasmó la combinación para poder analizar de forma conjunta tanto los factores control como los factores de ruido. Entonces ya aquí nos dan los arreglos ortogonales, Taguchi así les llaman, arreglos ortogonales, para los factores que se van a analizar en este caso. Con lo que el diseño resultante tiene 32 corridas o pruebas a nivel de proceso. El diseño y los datos obtenidos se muestran en la tabla 9.4 dice aquí del libro y por lo tanto pues se va a hacer el análisis correspondiente. Por aquí tenemos la tabla de información. En este caso nos dice que los factores de control son el factor A, tiempo de carga de materiales, el B, tiempo de amasado, C, exceso de sal, D, temperatura de amasado, E, orden de introducción de materiales y F, velocidad de amasado. Estos factores son controlables porque se pueden manejar de acuerdo a la experiencia de quien diseñó el experimento. Se pueden establecer sus niveles, en este caso 2, nivel bajo y nivel alto, para cada uno de estos factores. Entonces, estos sí los pueden controlar, pero también consideraron 3 factores ruido. Uno es el factor K, calidad de la sal. Ese es un factor no controlable. El factor L, aspecto de la resina que se está utilizando. Entonces ese también lo consideraron como que no puede ser controlado y es un factor ruido. Y el factor M, que es temperatura del agua para enfriar. Este factor también lo consideraron factor ruido. Entonces estos son los que van a utilizar como análisis para esta situación. Entonces para ello, pues aquí arriba decía que para estos 3 factores utilizaron un arreglo ortogonal L4, que son las 4 columnas que les mencionaba. Aquí está, lo tomaron de los arreglos ortogonales que les mencionaba hace un momento y lo acomodaron de esta forma para el factor K, L y M, que son estos 3. Para los otros factores, que son los control, se utilizó un arreglo L8. Como habíamos comentado, los 6 factores tienen 2 niveles. Entonces agarraron el arreglo L8 y es este que está aquí. Nada más que aquí creo que tuvieron por aquí un error los de la edición del libro y el factor G no está considerado porque nada más son 6 factores. Entonces vamos a tomar en cuenta nada más los primeros 6 hasta el F, que sería este arreglo ortogonal tomado de los arreglos ortogonales precisamente que Taguchi propone. Entonces, llevaron a cabo su experimentación y entonces considerando sus diferentes combinaciones con los factores también no controlables, realizaban las mediciones de la pigmentación o del color en el pigmento y obtenían estas escalas. Sería 36 en el caso de esta combinación de K, L y M con niveles bajo para K y L y M en su nivel alto en los factores ruido y todos los
factores controlables en su nivel bajo, nos da entonces estos valores, y así hacían sus diferentes experimentos. Les decía, esto es cuando ustedes van a obtener esta información. Ya cuando la ocupamos en Minitab no necesitamos este arreglo, simplemente ocupamos estos datos que son los que va a analizar el programa para ver cómo está el aspecto de la varianza y lo que son los efectos sobre la media, que es la parte que le interesa a Taguchi. Entonces, ya considerando este arreglo, ahora sí hay que introducirlo al Minitab, ya que tenemos estos datos. Lo importante es la recopilación, ya las tenemos aquí, y ahora vamos a hacer la introducción de la información a lo que es el Minitab. Entonces, para eso, pues, también abrimos nuestro programa de Minitab, y aquí es donde vamos a trabajar nuestro experimento, en el caso de un diseño de Taguchi. Pues igual nos vamos a estadística, en DOE, nos vamos a Taguchi, y vamos a crear el diseño de Taguchi. Entonces aquí tenemos ya nuestras opciones. Veamos que aquí era un diseño de 2 niveles. No tenemos 3, serían 2, ni 4, ni 5. Sería diseño de 2 niveles. ¿Cuántos factores? Mencionábamos que eran 6 factores. Entonces aquí vamos a ponerle 6 factores. Nos vamos a la parte de diseño. Y quedamos que aquí se iba a trabajar un arreglo L8, que es este. Entonces le decimos L8, ya está. Podemos cambiar la L12, L16 y L32, dependiendo cuál nos interese. Entonces aquí es un arreglo L8 y le damos a aceptar. En factores, pues introducimos los factores que estamos considerando. En el caso del factor A, aquí tendríamos que escribir tiempo de carga de materiales. Y así vamos a anotar el nombre de cada factor. El factor B, tiempo de amasado. Factor C, exceso de sal. El factor D, temperatura de amasado. El factor E, orden de introducción. Y en el factor F, velocidad de amasado. Aquí, para introducir los valores, si se fijan, ya aparece 1 y 2. En el caso de los factores que tenemos, si nosotros quisiéramos cambiar los niveles que tuviéramos 10 y 20, por ejemplo, y quisiéramos ponerlos aquí, los tenemos que escribir de la siguiente forma. Si quisiéramos poner 10 y 20, sería 10 y le damos un espacio y 20. Con eso ya le estamos indicando que son los niveles que quiero trabajar ese factor. Aquí lo vamos a dejar 1 y 2 porque así lo trae nuestro diseño, no nos da valores, pero si quisiéramos ponerlos, es dejando siempre un espacio entre cada nivel de factor o el valor de cada nivel de factor, ¿sí? Así para cualquier nivel vamos a hacer esa forma de trabajo. Entonces aquí lo vamos a dejar como está, es 1 y 2 como nivel de factor. Y eso sería lo que tenemos que hacer en esta parte. Ahorita les digo, no vamos a cambiar porque así está definido en el diseño que vamos a trabajar. Le damos a aceptar y nos vamos a opciones. Y aquí le vamos a pedir que nos almacene la información. Hay que activarla si no está. Y entonces sería cuestión ya nada más de darle a aceptar. Aquí está nuestra hoja de trabajo, donde está nuestro arreglo. Voy recorriendo aquí nuestras celdas para que me dé un poco más de espacio, para que vean el acomodo que nos arroja el Minitab y que corresponde, aquí está hasta la fila 8, que son las 8 filas que hay aquí, y este arreglo corresponde precisamente a este acomodo que hay hasta F, porque les decía que consideraron como el factor G también, pero no lo tenemos. Entonces, aquí está nuestro arreglo ortogonal. Lo único que tenemos que hacer ahora es introducir los valores que tenemos en esta columna. Entonces, aquí lo único que hacemos es, por ejemplo, podemos ponerle aquí corrida 1 para la primera columna y así lo vamos a hacer para
las otras, corrida 2, corrida 3, corrida 4. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada más introducir los valores que corresponde a cada valor de las combinaciones que tenemos aquí. Tenemos 36. Hacia abajo nos vamos con 32, 34, 10, 33, 34, 26 y 28. Estos serían para la fila, para la columna 1, perdón, serán los datos que tenemos. Lo mismo hacemos en la siguiente columna. Los datos de acuerdo a los valores que tenemos. Columna 3. Si me equivoco en alguno me dicen, porque con un dato que nos equivoquemos con respecto a los valores que tenemos aquí, no nos va a dar el mismo resultado que nos maneja el libro. Enviando ya la información. Ya introducimos los datos y ahora lo que hacemos es, estos valores aquí es como si ustedes lo fueran a hacer de forma manual. De hecho, pues eso lo calcula también el programa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar ya nuestro ejercicio con el Minitab. Ya tenemos entonces la información aquí y lo que hacemos es, vamos a estadística, nuevamente DOE, vamos a factorial y Tabushi. Vamos a analizar diseño de Tabushi. ¿Vale? Entonces tenemos aquí, nos dice los datos de respuesta están en, y pues tenemos estas 4 columnas, entonces vamos a seleccionar las 4 columnas que tienen los datos. ¿Vale? Nos vamos a gráficas. En las gráficas vamos a pedirle la gráfica de efectos principales de relación señal a ruido, que es lo que ya les explicaba, y de las medias. ¿Vale? Entonces nos vamos a esta parte y cuidamos que estén activadas estas dos, que son las más importantes que necesitamos para nuestro análisis. Vamos a aceptar. En la parte de análisis, activamos esto. Es para encontrar el análisis de varianza, que nos diga si los factores afectan o no afectan. Entonces activamos aquí ajustar modelo lineal para relación señal a ruido y para medias. Esta es una tabla que también, esto si lo desactivamos, pues nos va a hacer falta en algunas ocasiones para poder valorar qué factores tienen un mayor impacto. Esto viene siendo como la parte del diagrama de Pareto, que nos decía cuáles factores sí afectaban y cuáles no. Entonces aquí vamos a activarle también tablas de respuesta para que nos dé la información de qué factores tienen mayor prioridad que otros, en caso de que tengamos que hacer un mejora nova. Entonces lo dejamos también. Esto sí le decía, es muy importante que lo activen y le vamos a aceptar. En términos, vamos a dejar los puros factores que son individual. Aquí están las interacciones, pero hay que dejar para inicio los puros factores por separado. Entonces aquí nada más están A, B, C, D, E y F, que son los factores controlables. Le vamos a aceptar. Gráfica de análisis, pues aquí está para nuestra 4 en 1, para nada más observar los residuos, a ver cómo se están comportando y es lo único que tenemos que activar aquí. Le damos a aceptar. En opciones, aquí es donde está la parte de razón señal a ruido y qué es lo que estamos buscando. Más grande es mejor, nominal es mejor o más pequeño es mejor. Entonces vamos a seleccionar nominal es mejor, pero la de tipo 2, que sería esta que está con menos 10 logaritmo de 10 y la varianza. Entonces vamos a seleccionar aquí, esta es la tipo 2 y le damos a aceptar. Y almacenamiento,
¿Qué queremos? Queremos que nos almacene relaciones señal a ruido, la media y de una vez también las desviaciones estándar. ¿Vale? Entonces, seleccionamos estas tres y le damos a aceptar. Y ahora sí, le damos por último aceptar y nos va a arrojar algo de información. El programa nos va a dar la información. Vamos a ver cómo se está comportando primero. ¿Se acuerdan que les comentaba que Taguchi lo primero que dice es verifica cuál es la razón señal a ruido para ver si hay factores que están influyendo en la variación? Entonces, eso es lo primero que vamos a observar. Aquí podemos verlo de forma gráfica. Aquí tenemos la gráfica de efectos principales para relación señal a ruido, que es esta. Y también tenemos la gráfica de efectos principales para la media. Pues estas dos son importantes que analicemos, porque aquí vamos a ver cuáles factores están afectando y cuáles no a la variación, que es esta de relación señal a ruido, y esta que es para la media. Pues aquí están los factores que sí afectan a la relación señal a ruido, que es cuáles afectan la variabilidad. En este caso, por la inclinación que tienen las líneas, a simple vista se puede decir que el factor tiempo de carga, que es el factor A, sí está teniendo un efecto en lo que es la variabilidad. Y también el factor D, ¿sí? Sería A, B, C, D, E y F. Entonces, tiempo de carga y temperatura están afectando ¿a qué? A la variabilidad del pigmento o la coloración del pigmento. Entonces, estos son los que debo de trabajar primero para que la robustez del pigmento sea adecuada o que le afecte lo menos posible los factores ruido que por ahí se mencionaron, que son los 3 factores ruido. Entonces, de aquí tengo que partir para hacer mi análisis y ver si efectivamente estos dos que para mí de forma inicial sí están afectando. ¿Por qué les digo de forma inicial? Si nosotros nos vamos aquí a la hoja de sesión, voy a abrir con la ventana en la opción sesión, que no es otra cosa más que esta parte. Voy a ver mi análisis de varianza, voy a subir y voy a ver el análisis de varianza para ver la relación señal a ruido. Y aquí está, análisis de varianza de relación señal a ruido. Y observo mis valores de P para los factores controlables. Tiempo de carga, tiempo de amasado, exceso de sal, temperatura, orden y velocidad. Aquí están los valores de P y que observamos que todos los factores tienen un valor de P mayor que 0.05. Quiere decir que de forma inicial ningún factor está afectando la variabilidad, ¿sí? Dado que todos son mayores a 0.05, pero les decía, aquí se observa que sí hay un efecto de estos dos factores. Para ello, pues vamos a tener que hacer un mejor ANOVA para poder salir de la duda si estos dos factores si tienen impacto o no. De estos no hay tanto problema, se ve que no tienen tanta inclinación, pero estos dos sí son importantes. Entonces, vamos a hacer nuestro mejor ANOVA a partir de que observé de forma inicial que estos dos pudieran tener un efecto, ¿sí? Entonces, también lo podemos ver en nuestra hoja de sesión, en la tabla que les comenté que también era importante que la solicitaran, porque aquí está, tabla de respuesta para relación señal a ruido. Aquí si se fijan, lo de clasificar nos da la importancia que tiene cada factor en la variable respuesta. Y aquí nos está diciendo que el tiempo de carga es el número 1 en orden de prioridad. Quiere decir que este factor puede que sí esté afectando la variable de respuesta, o la variabilidad, perdón, en este caso. La temperatura tiene el orden de prioridad número 2. Por lo tanto, son estos que estamos viendo en nuestra gráfica. Quiere decir entonces que tenemos que tomar en cuenta estos dos factores, el 1 y el 2, para ver si estos están afectando la variabilidad de forma más consistente. Entonces vamos a hacer el mejor ANOVA a partir de esta tabla y de estos valores. Entonces nos vamos a estadística, otra vez, DOE, factorial, y en Taguchi nuevamente analizar diseño de Taguchi. Directamente nos vamos a términos y vamos a regresar todos los términos. ¿Cuáles estamos considerando que sí afectan? Habíamos dicho que era el factor A,
lo vamos a pasar a la derecha, y el factor D, el que también estaba afectando. Le vamos a aceptar. Va a ser el mejor ANOVA. Nada más que aquí tengan cuidado porque empieza uno a llenarse de gráficas. Cada que hace uno el análisis, aparecen las gráficas del análisis que ustedes están solicitando. Aquí ya de efectos principales para relación señal a ruido, ya nada más nos aparecen del análisis que hicimos, que es el tiempo de carga y temperatura, los dos que incluimos en el mejor ANOVA. Y lo importante es que observemos en la hoja de sesión el análisis de varianza para relación señal a ruido. Para las medias no estamos en señal a ruido. Y aquí está. ¿Y qué observamos ahora ya con el mejor ANOVA? Cuando nada más se tomó en cuenta tiempo de carga y temperatura. ¿Qué observamos? Observamos que el valor de P para estos dos factores es menor que 0.05. Por lo tanto, estos dos factores, estos que estamos seleccionando, sí están afectando a quién, a la variabilidad, porque estamos trabajando con la relación señal a ruido. ¿Sí? Entonces, estos dos factores sí están afectando la variabilidad. Estos son factores del tipo que habíamos mencionado en nuestra presentación. Son factores que se están afectando la variabilidad. Entonces, aquí podríamos tener que, por lo pronto, son del tipo 2, que están afectando la variabilidad. Entonces, sobre esos tenemos que trabajar para hacer que nuestro proceso sea más robusto. Entonces, para ello, pues, entonces, ¿qué teníamos que hacer en nuestro experimento para establecer un tratamiento que minimizara los efectos de los factores ruido? Pues el tiempo de carga, lo que estamos buscando es maximizar la relación señal a ruido. El tiempo de carga tendríamos que ubicarlo en su nivel alto y la temperatura en su nivel bajo. Esto sería lo que tendríamos que marcar para reducir la variabilidad. Aquí es importante que vayan teniendo la referencia de qué factores están minimizando nuestra variabilidad primero. Esta es la solución en 2 pasos, como quien dice, que propone Taguchi. Primero, detectar cuáles factores afectan la variabilidad y ubicarlos en el nivel en que maximicen la relación señal a ruido. Entonces, tiempo de carga, por lo pronto sería en su nivel alto. El tiempo de amasado, todavía, si nos vamos a la parte de la reducción del ruido o la robustez, el tiempo de amasado, pues el nivel, como no hay un efecto significativo, este puede ser en el nivel que le beneficia al negocio, pues. Si es más económico el nivel bajo, pues lo ubico en su nivel bajo. Si es más económico el nivel alto, lo ubico. Esto va a depender de la parte económica para la robustez, ¿sí? Entonces, mi primera solución sería, para hacer mi producto más robusto, en este caso el pigmento, tiempo de carga en su nivel alto, el tiempo de amasado en el que convenga económicamente a la empresa, exceso de sal, el que convenga a la empresa económicamente, temperatura en su nivel bajo, ¿sí? Porque es el que sí afecta también, en su nivel bajo para maximizar la señal a ruido, el orden, el que convenga económicamente a la empresa, y velocidad, el que convenga también desde el punto de vista económico a la empresa. ¿Alguna duda hasta aquí? Apenas estamos en la solución para la robustez del pigmento. Bien, todo bien clarito. Bueno, entonces ya tenemos nuestra primera solución. Esto, si nosotros nos fijamos en nuestra hoja de trabajo, estos valores donde A, que es el factor de los que se afectan la robustez o la variabilidad, sería el factor A en su nivel 2 y
temperatura en su nivel 1, que sería el D, A y D, recuerden esto, A y D, sería 2 y 1. Entonces, si ubicamos en nuestra hoja de trabajo, me voy a cambiar aquí a las celdas. A en su nivel 2 está aquí en la fila 5, está el 2 y también en las demás filas el 2. Pero temperatura, que es el factor D, está en su nivel 1, que sería este. Entonces, está para esta fila, que sería el factor A en su nivel 2, factor temperatura en su nivel 1. En esta ya no coincide, mucho menos en estas, porque estas empiezan con 1. Aquí estaría esta combinación, 2 y 1, y también estaría en esta fila. ¿Vale? Entonces, tenemos estas dos posibles soluciones para la robustez, que sería trabajar con el factor tiempo en su nivel 2 y el factor temperatura en su nivel 1. Entonces está esta fila y está esta fila, ¿vale? Hasta ahí tendríamos una solución para la robustez, que de hecho, si nosotros analizamos nuestra señal a ruido, es aquel valor que sea el mayor de todos. En este caso, de esta relación señal a ruido que se almacenó aquí, ¿sí? ¿Cuál es el mayor? Pues observamos y en la parte de lo numérico, de la recta numérica, si vamos a considerar el valor mayor, pues el mayor es menos 12.93 y menos 12.91, está entre estos dos, ¿sí? Son los dos valores mayores en cuestión de la escala. Por lo tanto, estos dos son los posibles solución para la relación señal a ruido o disminuir la variabilidad en estos dos casos, ¿sí? Pero eso es nada más considerando los factores que afectan la variabilidad. Entonces, eso ya sería cuestión de establecerlo como una primera solución para hacer nuestro producto, en este caso el pigmento, más robusto a los factores ruido. Entonces, para eso, ahora tendríamos que, este es el primer paso. Ya ubiqué cuáles factores, tengo que ubicar en qué nivel para que el producto sea más robusto, pero también es interesante que tengo que enfocarme ahora en el valor de la media como valor objetivo. Entonces, ahora voy a hacer el análisis para la relación que tiene con los factores la media. Entonces, para ello voy a ver nuevamente mi gráfica de efectos principales para la media, la primera que obtuve, que es esta, donde los factores que vemos que sí afectan es el tiempo de amasado, que es el factor B, y si se fijan, temperatura también tiene que ver con la media. Aquí ya estamos ahora con la media, que es importante también controlar o que de alguna manera se obtenga pues el valor que quiero. Entonces ahora voy a hacer mi mejor análisis de varianza para ver si estos dos factores sí afectan, porque si yo lo analizo en mi estudio que se hizo al inicio del análisis de varianza, si me voy hasta el principio, voy a ver que para la media, mi análisis de varianza, aquí está para relación al ruido y para la media, si observan ustedes aquí también, en el primer estudio que se hizo, todos los valores son mayores que 0.05, por lo tanto de aquí podríamos decir que no hay factor que afecte. Pero acá en mi gráfica me está diciendo que posiblemente estos dos sí están afectando, entonces sería el B y el D. Entonces para eso voy a hacer nuevamente mi análisis de varianza, pero ahora enfocado a la media, no en la relación señal a ruido. Lo único que hago también es otra vez estadísticas, voy a Taguchi y voy a analizar diseño de Taguchi. Me voy directamente a términos. Y ahora, en vez del factor A, voy a poner el factor B, que es el que me está diciendo aquí, tiempo de amasado, que sí está afectando. ¿A quién? A la media, acuérdense, ya no es a la relación señal a ruido, sino a la media. Le doy a aceptar, hago mi mejor ANOVA para este caso. En mi hoja de sesión checo mi análisis de varianza. Cuando utilicé nada más estos dos factores para la media, aquí está análisis de varianza para medias, nada más considerando tiempo de amasado y temperatura, y podemos observar que los valores sí son menores que 0.05, por lo tanto estos dos factores están afectando directamente a la media, que en este caso es la escala que se maneja
el pigmento que se está analizando. Y entonces, considerando estos resultados, quiere decir que sí tengo un efecto de la media. Vamos a verlo aquí. Son las últimas que aparecen. Esta gráfica de efectos para media, que son esto. Y vemos que el tiempo de amasado y la temperatura, que es B y D, sí están afectando la variable respuesta. Pero lo que les comentaba hace un rato, podemos observar que para lo que es la robustez del producto era el factor A y el factor D, los que sí estaban afectando la robustez. Entonces ya se estableció que el factor A quedaba en su nivel alto, el factor D en su nivel bajo, y bueno, en ese caso era para la robustez. Ahora tendríamos que hacer nuestro ajuste con respecto a los factores que sí están afectando la media, y en base a eso establecer nuestro tratamiento ganador que haga el proceso o el producto, en este caso, robusto, pero también se enfoque a la media, pues, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera, voy a cambiar aquí a la hoja de datos, si yo quisiera que el valor nominal, si se acuerdan, estamos trabajando con un valor nominal. Si el valor nominal que se está buscando fuera de 23, que si nosotros analizamos aquí la media, si nosotros quisiéramos que el valor objetivo que se está buscando, el valor nominal, fuera de 23 la escala, entonces ubicaríamos por aquí en base a los valores que tenemos ya que habíamos trabajado o comentado, que era esta fila y esta. Entonces tendríamos que ver aquí, si me dijeran que fuera 23, entonces este sería el valor que yo estoy buscando. Entonces aquí me está diciendo cuál sería la combinación de factores que yo pudiera trabajar para encontrar un valor objetivo, un valor nominal de 23, que está en esta fila. Entonces sería trabajar con el tiempo en su nivel 2, el primer tiempo, que es el tiempo de carga en su nivel 2. Tendríamos el tiempo de amasado para esta fila que corresponde al valor de 23 que yo estaría buscando. Sería el tiempo de amasado 2. El exceso de sal estaría en su nivel 1. ¿Sí? El exceso de sal en su nivel 1. Temperatura también que se está manejando en su nivel 1. Orden en su nivel 2. Velocidad en su nivel 2. Este sería el tratamiento ganador que yo tendría de acuerdo a esa característica de calidad que se estuviera buscando en este caso, para que el producto tenga su robustez y aparte tenga un valor objetivo que se está buscando, en este caso 23 como valor objetivo. Entonces, si se fijan, aquí ya nada más lo que se hizo fue el único factor que estaba afectando tanto la robustez como la media era el factor temperatura, o es el factor temperatura. Entonces, si nosotros checamos nuestros factores, ¿cuál de estos factores podría ser el que se está considerando? Sería el factor que afecta la media y la variabilidad. Entonces, el factor D es un factor que afecta la media y la variabilidad. Es un factor tipo 2, el que se estaría considerando en este caso. ¿Sí? Un factor tipo 1 que afecta las dos características, tanto la media como la variabilidad. Y ese se tendría que utilizar como factor control en la parte de que busco ajustar la media y podría mover mi temperatura hacia el punto que alcance ese valor con respecto a el que se esté buscando. Pero aquí lo que en sí estamos buscando es la relación señal-ruido mayor, y ese es el tratamiento que nos va a arrojar como aquel que controla tanto la variabilidad como la media del proceso. ¿Alguna duda